¿Ya? Entonces, cuando yo le estoy dando calor a la materia, los átomos empiezan a separarse, están juntos en el sólido, parcialmente separados en el líquido y muy separados en el gaseoso. Si yo mido en un termómetro, cualquier temperatura menor, ¿sí? Cualquier temperatura mayor y las temperaturas del medio. Pero hay temperaturas específicas, son temperaturas que son una sola, no hay más, en donde ocurren los cambios de estado, se llaman, cuando le doy calor, punto de fusión y punto de ebullición. En cambio, cuando le quito calor, digamos que yo tengo un gas y le quito calor, le enfrío, como se dice de manera común. Si yo lo enfrío, en cambio, esto va a pasar de gas a líquido, el proceso inverso, sería un punto de condensación. Esto también lo vimos. Y de líquido a sólido sería punto de solidificación. ¿Ya? Punto de solidificación. Listo. Entonces, estos valores vienen dados por tablas, ¿sí? Vienen dados por tablas, ya les voy a compartir una que la pueden utilizar. Y si no, cualquier tabla que usted encuentre en internet es muy válida. Lo que habíamos hecho, luego de esto, lo que habíamos hecho es ver cómo calcular el calor, cómo calcular esta energía. ¿Se acuerdan? Y hablamos de dos tipos de calores. El calor específico y el calor latente. ¿Ya? El calor específico es cuando sin haber, no existe cambio de estado, siempre estoy en el mismo estado, siempre soy sólido, siempre soy líquido o siempre soy gaseoso, hay un cambio de temperatura. Entonces, calor específico es cuando hay cambio de temperatura. Y ahí veíamos pues que esta fórmula es Q igual a masa por capacidad calorífica por una variación de temperatura, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Esto vimos hasta ahí. Sí, digamos que tengo agua en estado líquido y yo voy a pasarlo de 20 a 40 grados, yo calculo cuánta energía necesito. Tengo, digamos, agua en estado sólido, cubitos de hielo, y yo voy a pasar desde menos 30 hasta menos 10 grados, donde el agua sigue siendo sólida. O si tengo un poco de vapor de agua, más de 100 grados, digamos desde 110 hasta 150, cuánta energía necesito, ¿ya? Sin cambiar el estado. El día de hoy, pues vamos a ver el complemento que, qué pasa cuando hay un cambio de estado, ¿sí? Aquí hay un cambio de estado. ¿Ya? Cuando hay un cambio de estado, la fórmula es un poquito más simple, porque en el cambio de estado, repito, no hay cambio de temperatura. Es lo que decía Brian hace un momento, las temperaturas donde se detiene el termómetro. Sí, donde se detiene el termómetro, precisamente lo hace porque está acumulando energía para poder hacer esto, lo que decía Ahmed, separar las moléculas. Yo necesito dar energía para que las moléculas se separen. Y una vez que se separaron, una vez que se produjo el cambio de estado, ahí puede seguir subiendo, puede seguir incrementando la temperatura, ¿ya? Entonces aquí simplemente el calor latente es la masa por L, que es calor latente. O sea, el calor que yo necesito para cambiar de temperatura es M por L, ¿ya? Entonces, con esto, por favor, revisemos esta tablita de aquí. Esta, miren. Esta es una tabla, simplemente me metí aquí al Google, puse tabla de calor latente y me aparecieron full y tomé la segunda. Si quieren pueden tomarle una captura de pantalla. Con esta, más que suficiente para la asignación de esta semana. Observen, aquí está el caso que analizamos nosotros el año anterior, bueno, no el año lectivo, sino el año 2020. El año anterior es lo que vimos del agua, ¿no? El caso del agua, que es la más común. Ustedes están muy familiarizados porque han visto agua sólida, agua líquida, obviamente, y han de haber visto, bueno, supongo, el vapor de agua, así de 100 grados para arriba. ¿Ya? Entonces es lo que más común se ve en la naturaleza, o sea, temperatura ambiente se llama. Aquí en esta tablita funciona de la siguiente manera. Primero es informativa. Te dice a qué temperatura ocurre, en este caso la fusión, recuerden, el paso de sólido a líquido,
y la ebullición, que sería el paso del líquido a gaseoso. Entonces, primero te informa. ¿Para qué necesito yo saber esto? Porque en los ejercicios, en los intervalos, yo estoy haciendo un cambio, digamos, del agua, que está ahí facilito, 0 y 100 grados, facilito. Yo estoy haciendo el agua, yo quiero que cambie desde 80 hasta 120, ¿sí? Desde 80 hasta 120. Entonces, ¿qué pasa cuando voy desde el 80 hasta 120? Necesariamente, pues voy a pasar por el 100. ¿Y qué pasa cuando estoy en 100 grados? En 100 grados yo me detengo un momento porque tengo que esperar que el agua separe sus moléculas para convertirse de líquido a gas. Entonces, no puedo hacerlo directamente como fue la última clase, porque en la última clase son intervalos donde no hay cambios de estado. Hay cambio de temperatura, pero no hay cambio de estado. El día de hoy vamos a ver intervalos un poquito más grandes donde existe cambio de estado y debemos tomarlo en cuenta al momento de hacer los cálculos. ¿Sí? Entonces, para eso, hagamos rapidito un ejercicio introductorio para que comprendan cómo funciona esto y luego revisamos la asignación de esta semana para que lo aplique. ¿Ya? El ejercicio, entonces, tomemos este valor de aquí, 2.26 por 10 a la sexta. Anótelo, por favor. Vamos a trabajar ahorita un pequeño ejercicio introductorio para que comprenda el mecanismo. 2.26 por 10 a la sexta. ¿Ya? Anótelo, regístrelo. Y obviamente, bueno, 100 grados, aunque esto ya todo el mundo lo sabe, a 100 grados ebullición del agua. ¿Ya? Entonces, justo, voy a hacer eso. Voy a calcular, déjenme borrar la pantalla. Voy a calcular el calor necesario para que el agua pase de 80 grados hasta 120. Entonces, supongamos que somos noobs en esto, que somos nuevos, ¿ya? Y pues no sabemos a qué temperatura cambia el agua. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Primero, voy a la tablita, busco agua y veo si es que tiene algún valor interesante. Entonces, en la tablita tú vas a ver que el agua dice que a 100 grados cambia de estado. Entonces, debes tener cuidado. Sí, siempre revisa la tablita cuando tienes intervalos muy grandes, porque puede ser que estás atravesando un cambio de estado y debes tomarlo en cuenta en los cálculos de la siguiente manera. Observa. Si este es el intervalo, voy a dibujar el intervalo, en donde el agua, yo quiero calcular su paso de 80 grados hasta 120 y la tabla me informa que hay un punto especial, el cambio de temperatura a 100 grados. Entonces yo voy a dividir a mi cálculo en tres partes. Sí, lo voy a dividir en tres partes. La primera, la energía necesaria para pasar desde 80 hasta 100 grados, ¿sí? Esto es un calor 1, vamos a ponerle aquí calor 1, ¿sí? Aquí solo hay cambio de temperatura, no hay nada más. Es toda la energía que yo necesito para que el agua pase de 80 a 100. Luego, aquí en 100 grados, yo voy a tener un calor 2. La temperatura no va a cambiar durante un momento, durante un instante, la temperatura no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es la energía necesaria para separarme las moléculas que están juntas, separarlas, ponerlas dispersas en estado gaseoso, es un Q2. Y luego, ya que están gaseosas, o sea, separadas las moléculas, puedo seguir subiendo la temperatura, este sería un Q3, ¿sí? El calor necesario para que vuelva a seguir subiendo el termómetro. ¿Ya? Entonces, la suma de estos tres calores va a ser como quien dice el Q total, o sea, la respuesta del ejercicio. Q1 más Q2 más Q3. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Pues como yo ya sé qué calor es qué, estos dos, el Q1 y el Q3 son calores específicos, el Q2 es el calor latente, anoto las fórmulas. Así de simple. Calor específico, masa por Cp por temperatura final menos temperatura inicial, más el Q2 es un calor latente, sería masa por L, que era ese 2.26 por 10 a la 6 que les hice copiar hace un momento, el valor de L, eso es calor latente, y más
De nuevo tengo un incremento de temperatura, es un calor específico, así que sería masa por Cp por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, me falta un dato. Calcula el calor necesario para que, no pongamos el agua, pongamos para que 500 gramos de agua, que necesitamos una masa. 500 gramos de agua pasen desde 80 hasta 120. Ahí sí. Daniela, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, quería saber si, o sea, siempre va a ser el calor latente cuando saquemos de la tabla, siempre. Cuando saquemos, perdón que no te escuché. De la tabla. Sí, la tabla te da solo, la de hoy te da solo calores latentes. La tablita que estuvimos trabajando la semana anterior, ese es en cambio de los CPs. No la semana anterior, la clase anterior, perdón. Diciembre de 2020. ¿Ya? Entonces, esos datos, Hola, sí, en la Miguelito. tabla. Entonces, les decía, continuemos. En estos puntos, tenía la pregunta de, retomemos desde la pregunta, ¿dónde estás? De Daniela. ¿De dónde saco el L? Este L es un calor y al igual que el CP está en las tablas, ¿sí? Entonces, cuando usted necesite buscar una capacidad calorífica o un calor latente, tiene que sacarlo de las tablas. En algunos ejercicios, cuando digamos el objetivo no es que usted indague estos términos, les viene como dato. Por ejemplo, en este caso yo les podría modificar el enunciado del ejercicio y decir, coma, el calor latente del agua o el agua ebulliciona a 100 grados y su calor latente es de 2.6 por 10 a la 6. ¿Ya? Entonces puede venir como dato en el enunciado o si es que no viene como dato, significa que se tiene que indagar y buscar en las tablas. Entonces cuando usted se dirige a las tablas, entonces vas al internet, ¿no es cierto? Pones tabla de calor latente, buscas una tabla, en este caso yo les recomiendo que usen esta, y ahí buscas, ¿no? ¿A qué temperatura ebulliciona? Ebullición a 100 grados. Entonces, cuando lleguemos a 100, tenemos que tener como que ese es un punto de interés. Vamos a tener un cambio de 80 a 100 y luego de 100 a 120. Y el calor, mira, el valor del calor. No se olviden de igual observar las unidades, porque hay algunas tablas. Recuerden, el calor se mide en joules o en calorías. Entonces, va a haber algunas tablas que te dan calorías. Entonces, tú debes trabajar tus unidades con calorías. O si ya te den joules, pues vas a trabajar tus unidades en joules. De una manera o de otra, es más o menos como, no es más o menos, es como se trabaja. ¿Ya? Entonces, volvamos a nuestro ejercicio. Empiezo a reemplazar de datos. Si voy a trabajar con el 2.26 por 10 a la 6, estos son joules sobre kilogramos. Entonces voy a trabajar la masa en kilos y la energía en joules. Entonces sería, tengo que buscar también, no se olviden, en este punto de aquí, el agua es líquida. Así que el Cp del agua en el calor 1, en el primer intervalo, va a ser el Cp del agua líquida. Mientras que el Cp del agua en el calor 3 ya cambió de líquido a gas, va a ser gaseoso precisamente. ¿Ya? Gaseoso. ¿Ya? Entonces esos 2 Cs también tendría que buscarlos. Entonces, estaban en la tablita de la semana anterior. No sé si alguien la tiene a la mano para agilizar. Me parece que del agua es 4.18 joules por gramo, por grado centígrado. Y en el agua líquida. Y del agua en estado gaseoso es la 2. Ya, agua en estado líquido, 4.18. Agua en estado sólido, sí es 2.05. Profe, ¿de dónde sacó ese dato? Porque yo tenía la tablita y no está ahí. ¿Cuánto tienes tú? Es que puede ser las unidades, recuerden, porque puede estar en calorías. Si es en calorías es 1 y 0,5. Si es en joules es 4.18 y 2. Si es, por ejemplo, en kilocalorías, serían 1000 y 500, porque acuérdate, el kilo multiplica todo por 1000. Entonces, depende de las unidades. ¿Qué unidades tenías tú?
Profe, disculpe, ¿me puede aceptar, por favor? Porque ahorita estoy entrando desde otro dispositivo porque ya arreglaron mi internet y ya puedo prender la cámara. Sí, con gusto ahorita te doy acceso. Profe, es que el problema es que no hay esos valores en la tablita. En la tablita de hoy no, porque esas son capacidades caloríficas. Es la tabla de la clase anterior. La de hoy es de cambios de estado. Perdón. Sí, eso les decía. O sea, tienen que estar súper atentos con lo que vimos la clase anterior. ¿Ya? Entonces, agua en gas es 2.08. Mira, te voy a compartir para que la veas. Esta, por ejemplo, es una tabla que encontré en internet. Compartir pantalla. Aquí está. Entonces, mira, agua en estado líquido, 4.18. ¿Sí? Esto está en joules. ¿Sí? Tienes que ver las unidades, mira. Joules por gramo por grado Kelvin, que es lo mismo que el grado Celsius, la variación. ¿Ya? Esto está en joules. 2.05 cuando el agua es sólida y 2.08 cuando el agua es gas. Y te da los valores de solidificación y de fusión, ¿no? Entonces, puedes tener en cuenta estos valores y si no, ya te digo, simplemente buscas. Está aquí, mira, CP del agua. Entonces, en este caso, estoy buscando el CP para esta ecuación. Los CPs. Sino que lo que te digo es que aquí el agua es líquida, tiene un valor, y cuando es gaseosa, tiene otro valor. Ahora, hay sustancias que no son muy comunes que cambien de estado. Por ejemplo, la plata. La plata cambia de estado a 900 grados y no hay ningún punto en el planeta Tierra que tenga esa temperatura. Se me refiero en estado ambiente, en estado natural. Para hacer eso deberíamos hacer nosotros como seres humanos, intervenir y hacer que la temperatura sube, digamos, con un soplete o con una reacción química. Pero si no, está en estado natural, tú solo vas a encontrar CP de la plata y ese valor ocuparías en todos los ejercicios, independientemente que sea sólida, líquida o gaseosa. Pero elementos, sustancias que comúnmente lo podemos encontrar en cualquier estado en temperatura ambiente, o sea, me refiero, por temperatura ambiente me refiero en el planeta Tierra de manera natural, vas a encontrar esos valores súper fácil en internet, ¿ya? Entonces, reemplazo mis datos. Recuerden, estamos trabajando con el CP. Voy a poner por aquí los valores. CP del agua, H2O, es 4.18 joules sobre gramo. Esta unidad estaba sobre gramo, ¿no? Gramo y grados Celsius. Y el CP del vapor, ya cuando está en el agua gaseosa, era 2.08 joules sobre gramo y grado Celsius. El otro ya está aquí, 2.26 por 10 a la sexta. Este está en joules sobre kilogramo. Ojo, este de aquí es joule sobre kilogramo. El tratamiento de las unidades es supremamente importante porque si usted trabaja a veces en gramos, a veces en kilos, no se les va a simplificar. La idea es que al final todo me debe quedar en joules, ¿ya? Entonces, Q total es igual a la masa. Como este es un calor 1 y voy a usar el joule sobre gramo, voy a trabajar con 500 gramos, ¿sí? 500 gramos por 4.18 joules sobre gramo por grado Celsius por temperatura final. En este caso estaba hablando del primer intervalo de 80 a 100. Sería 100 menos 80 grados centígrados. Ahí está recién el calor 1. Estas ecuaciones te van a quedar un poquito largas, pero no son nada difíciles porque como ves, todo es multiplicar y sumar. ¿Sí? Entonces puede ser que, o sea, sí, admito que te va a quedar un poco largo, pero no es difícil. Por favor, sáquese de la cabeza que es difícil. Luego, masa por L. Aquí como la L está en kilogramos, este 500 me va a tocar ponerle como 0.5 kilogramos, ¿sí? Por 2.26 elevado por 10 a la sexta, ¿no? Esto está en notación científica y es la unidad joules sobre kilogramo. Y el último, el calor 3, sería
Ese es con el 2.8 porque es vapor. A 100 grados del agua ya se hace vapor. Sería masa, 500 gramos. Vuelvo a utilizar 500 porque este CP está en gramos. 500 por 2.08 joules sobre gramos sobre grados Celsius. Y la variación de temperatura, en este caso la final fue 120 menos la inicial que era 100 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, observe aquí qué va a pasar con las unidades. O sea, esto no es magia, esto es matemática. Los gramos que están aquí multiplicándose se van a simplificar, se van a cancelar con estos gramos. De la misma manera, 100 menos 80 Celsius se va a simplificar con estos Celsius de aquí. Por acá, kilogramo se va a simplificar con este kilogramo de acá. Y los 500 gramos de este gramo de aquí se va con el gramo de esta unidad y lo mismo con el Celsius. Entonces, la idea es que al final solo el calor se mide en joules. Así que solo debe quedar en pie, solo debe quedar sin cancelarse, sin simplificarse, la unidad del joule. ¿Ya? Entonces voy ya a aplicar, aquí ya pueden usar sus calculadoras, no hay ningún inconveniente. Sería 500 por 4.18. 500 por 4.18 por 100 menos 80 es 20. Ya de una vez le multiplico por 20. El primer calor son 41.800 joules. Más el segundo calor es 0.5 por 2.26 elevado, o sea, por 10 a la 6. Me sale 1.130.000. No tengan miedo, les va a salir números grandes, pero mientras sean ordenados, así mismo son estos ejercicios. En estas unidades se maneja 1.130.000 joules igualmente. ¿Sí? Y el último sería 500 por 2.08 por 120 menos 100 es 20. Me sale 20.800 joules. ¿Sí? Entonces, orden y esto sale porque sale. No hay a dónde perderse. Es súper fácil. Son multiplicaciones y sumas. ¿Ya? Aquí está el calor 1. Aquí está la operación del calor 2. Y por aquí tienes la operación del calor 3. ¿Sí? No se irán a confundir. Quisiera esto más bien expresarlo desde este punto de vista para que vean cuál es el resultado de cada operación. Y ahí ya lo pueden tener como que más claro. Ahí diría yo. ¿Ya? Entonces, al final, joule más joule más joule me va a dar un Q total. Sería 41.800 más 1.130.000 más 20.800, 1.192.600 joules. Esa sería la respuesta. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios tienen ustedes en la asignación de esta semana? Son 4 ejercicios. 4 ejercicios. El primero es copy and paste de este de aquí. Lo único distinto es que ustedes en vez de tener agua van a trabajar con la plata. ¿Sí? El elemento plata. Entonces, cuando hagan su escala de valores, marcan el intervalo, verifican si es que hay un cambio de estado, les hago el spoiler, si hay un cambio de estado, es exactamente como este ejercicio, tienen que ver a qué temperatura cambia y obviamente van a cambiarles solo los datos. O sea, el procedimiento es exactamente igual. Para el segundo ejercicio, spoiler de nuevo, es exactamente igual el mismo procedimiento con una variación. Aquí sí hay una variación y présteme atención, por favor. En el segundo ejercicio, a ustedes les doy de dato el Q total, les doy de dato las temperaturas, o sea, ustedes hacen este cuadrito de aquí de intervalo de temperaturas para sacar los valores de las temperaturas, ¿sí? Y bueno, los CPs corren por su cuenta, ¿no? Ustedes tienen que indagar los CPs. Si es que algún CP no encuentran o se hacen lío, me pueden escribir y yo con gusto les digo cuál es. Pero me gustaría que ustedes indaguen y busquen los CPs. Y lo único que tienen que hacer es despejar la masa. En el segundo ejercicio, planteando la misma ecuación
reemplazando los datos como lo hice ahorita en este momento, la única incógnita que les va a quedar por despejar es la masa. Así que tienen que es un despeje de masa. Que es muy simple de hacerlo, reemplazan los datos, les va a quedar siempre un número con una letra, es una ecuación de primer grado, esto lo han resuelto desde que están en 10º año de educación básica, ecuaciones de primer grado, y despejar la masa, es como que encontrar la X, algo así, muy parecido. El tercer ejercicio, este sí es un poquito más de, a ver, antes de hablar del tercer ejercicio, Sofía, ¿tienes una pregunta? Ajá, yo quería saber si nos podía dar un ejemplo con alguno de estos 3 ejercicios de la tarea para como poder guiarnos. El ejemplo es el que acabé de hacer. O sea, pero digamos, em, es que algunos ejercicios no entiendo muy bien, entonces, Ya, por eso les estoy explicando cómo plantearlos. ya. Ya, entonces, en el primer ejercicio el planteamiento es igual. Lo único que te estoy cambiando son los datos. Por ejemplo, en vez de 500 gramos de agua, tienes... Por aquí tengo abierto, dame un segundito. En lugar de tener 500 gramos de agua, tienes 2.300 gramos de plomo, perdón. O sea, en lugar del 500 es 2.300. En lugar del 80 te da el dato 300 y en lugar del 120 te da el dato 1500. Entonces, en el medio, en lugar del 100, pues tú tendrías que buscar la tablita y para el plomo cambia a 320, a 1000, perdón, no, a 327. Entonces tendrías un cambio de 300 hasta 327 y luego el cambio de estado y después de 327 hasta 1500. Entonces, ya te digo, cambias las unidades, solo cambian los valores, es el mismo planteamiento, ¿ya? Son las mismas, o sea, es la misma manera de hacerlo. Lo único que tienes que hacer es leer el ejercicio, sacar los datos, reemplazar en las ecuaciones que acabé de poner y sale. En el segundo ejercicio, ahora yo te doy el calor, ¿sí? En el segundo ejercicio, yo te doy el calor, te doy este valor de aquí, te doy estos dos valores de aquí, ¿sí? Y bueno, los CPs, ya te digo, tienes que buscar en las tablitas. Despejas la masa. Es un despeje de una ecuación de primer grado. Por eso te digo, o sea, yo no considero que sea nada complicado porque ecuaciones de primer grado pues han visto, no sé, esto enseñan en octavo, en noveno. Sin embargo, si tienes algún inconveniente, yo con mucho gusto me mandas una foto y yo te digo, aquí te estás equivocando. Daniela, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, ¿cómo podría identificar si me está dando el calor específico o el calor latente? Ya. El calor es, verás, a ver, poquito a poquito, pregunta a pregunta, me están sacando la tarea, yo mejor les voy a dar haciendo. Calor específico es cuando tú tienes cambios en la temperatura, ¿ya? Digamos, a ver, hagámoslo práctico, les voy a ayudar con un ejercicio de la tarea. Verás, y así ahorita tienen que ponerme mucha atención para poder comprenderlo, ¿ya? Este es un ejercicio de la tarea. Es exactamente igual, pero con otro elemento. Mira. ¿Cuánto calor necesitan 2.300 gramos de plomo para subir su temperatura desde 300 hasta 1.500? Entonces, en este caso, para resolver este ejercicio, estos valores van a cambiar. Mira que el esquema es exactamente el mismo. Lo único que me van a cambiar son los valores. Ahí está. Mira, tengo 300 gramos, perdón, 300 grados hasta 1.500. Entonces, tal cual como hice el primer ejercicio, mira. 300, 1.500. Voy a la tabla. Voy a la tabla. Busco el plomo. Busco el plomo. Está por aquí. Y me dice que el plomo cambia a los 327 grados. Observa. Entonces, ¿qué número voy a poner en mi esquema?
327. Aquí entonces diría 327. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener un cambio de calor específico porque hay un incremento de temperatura de 300 a 327. Ese sería mi Q1. Luego voy a tener un cambio de estado porque la tablita dice que a 327 grados el plomo sólido se hace líquido. Eso sería un calor latente con la L. En la tablita dice 2.6 por 10 a la 4. Y después de que ya se me hizo líquido, ahora sí puedo, bueno, aquí, bueno, sí, aquí va a cambiar, ¿no? Aquí está el plomo. A pesar de ser el mismo esquema, cambia en este sentido, ¿no? Que es plomo sólido. Aquí está sólido. Y aquí está el plomo líquido. Ya. Pero igual, o sea, la resolución es exactamente igual. Ya. Ahí sí. Entonces, de 300 a 327 el plomo sigue siendo sólido. Es un calor específico. A 327 y el cambio de estado de sólido a líquido es con calor latente, con la L. Y una vez que está líquido, que están separadas sus moléculas, de 327 hasta 1500 sería un calor otra vez específico, pero de plomo líquido. ¿Ya? Entonces aquí lo que tienes que hacer es reemplazar los datos de masa que te estoy dando en el enunciado. Datos de masa. ¿Ya? Tienes todas las masas. Obviamente respetando las unidades. El calor latente, que es la clase de hoy, tienes en la tablita. Las temperaturas, aquí sería, por ejemplo, 327 con 300. Y acá sería 1500 con 327. O sea, de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Y la única que te faltaría buscar serían los CPs del plomo, que igual en internet están. Pones capacidad calorífica o CP del plomo, como les indiqué hace un momento, y reemplazas los datos y te sale exactamente el mismo procedimiento. ¿Ya? No he cambiado nada de la parte de la resolución. Lo único que tienen que ver son los datos, nada más, los compuestos y los datos. En el segundo ejercicio es lo mismo nuevamente, pero ahora te estoy dando el calor total, ¿sí? Y cambiamos de compuesto, ahora vamos a trabajar con aluminio, nada más. Entonces, como te doy el calor total, te doy las temperaturas, tú te encargas de hacer esto, ¿no? Esta parte tienes que plantearla tú, cambiando los datos, ¿no? Entonces cambias las temperaturas, cambian la L, cambias los CP, obviamente, porque estamos trabajando ahora con aluminio, y lo único que tienes que hacer es despejar la masa ahora, ¿sí? Para despejar la masa, multiplicas la parte numérica de todos los factores de tu ecuación, de todos los términos de tu ecuación, sumas, haces términos semejantes, se llama esto, sumas los términos semejantes, 1x más 3x más 5x son 9x, sumas números y letras, y despejas la x, solo pasas a dividir y ya está. Para el cuarto ejercicio es exactamente igual, el único que representa un desafío para ustedes es el tercer ejercicio. ¿Por qué? No sé si igual pueden basarse, más bien dicho, básense, tomen, utilicen el material de su asignación anterior, la del 20 de diciembre. Cuando tienen dos compuestos. En el tercer ejercicio igual tienes dos compuestos. ¿Qué pasaba cuando había dos compuestos? Mira, en el tercer ejercicio dice algo como esto. Voy a borrar la pantalla. Dice que tienes nitrógeno el nitrógeno a menos 200 grados y le juntas con plata a 200 grados. Entonces, lo que tienes que ver en tu intervalo, mira, cuando vas a combinar los dos elementos, esto es lo que tienes que observar. Por un lado, tengo la temperatura del nitrógeno frío, súper frío, que está a menos 200 grados. Y por el otro, tengo la temperatura de la plata, que es 200 grados positivos, súper caliente. ¿Ya? En el medio va a estar la temperatura final. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, es como hacer agua tibia? Tú mezclas agua fría con agua caliente y obviamente la temperatura de las dos mezclas va a ser intermedia, agua tibia. Si mezclas algo bien frío con algo bien caliente, pues la respuesta va a estar aquí, no exactamente en el medio, pero es un cualquier valor intermedio. Puede ser menos 150, como puede ser 20, como puede ser 80 o 120 o 190. O sea, cualquier valor entre menos 200 y 200. No importa cuál sea. No el de la mitad, cualquier valor.
¿sí? Es una incógnita esta temperatura final, X. La cuestión es que revisando la tablita, la plata siempre va a ser sólida, porque la plata se hace líquida a partir de los 900 grados. Así que la plata, tómalo como que no hay cambio de estado. Vas a tener aquí el calor de la plata, el Q de la plata, vas a tener ahí y siempre va a ser solo el cambio de temperatura. A la plata no le va a pasar nada. Pero al nitrógeno, el Q del nitrógeno, aquí sí vas a tener un inconveniente. Porque según el calor latente, según la teoría del calor latente, el nitrógeno a menos 196 grados deja de ser líquido, a 200 es líquido, a 196 deja de ser líquido y se hace gaseoso. Así que en este ejercicio vas a tener algo muy parecido al primero y al segundo con un extra que tienes que tener en cuenta el calor de la plata. Entonces, ¿cómo lo van a plantear? Mira que te estoy ayudando. Q del nitrógeno es igual al Q de la plata. La cuestión es que el Q del nitrógeno está dividido en tres partes. Q1, Q2 y Q3. Esta parte es exactamente igual. Lo único que cambia es que todo esto es igual al Q de la plata que tendrías que calcular. Entonces, revisen, por favor, no es, como les digo, no es nada del otro mundo. Está súper accesible. Un poquito de lógica y esfuerzo y le sale. Aquí tendrías dividido esta parte, ya sabes, masa por Cp por variación de temperatura. Aquí en el Q2 tienes cambio de estado. Y en el Q3 tendrías masa por Cp por variación de temperatura. Aquí está la incógnita temperatura final. En la plata sí tienes una sola incógnita, que es la temperatura final. Y al momento de igualar las ecuaciones, la despejas a la TF. Ya les digo, básese o guíese en el ejercicio 3 igualmente de su tarea del 20 de diciembre. De todos modos, ustedes saben, siempre cuentan con el chat, pueden escribirme por Teams si es que tienen alguna duda, algún dato que no encuentran o les está causando mucho problema hallarlo, yo con mucho gusto se los puedo suministrar. Y nada, pues la verdad que espero que les vaya súper bien esta asignación porque ya vamos cerrando y una clase más de esto que vamos a ver la siguiente y comenzaremos ya a trabajar en nuestro proyecto quimestral. Así que más bien cuéntenme si les quedó alguna duda o algo sobre el tema de calor latente. Les escucho, tienen el micrófono abierto. Preguntas, dudas, inquietudes, temores. Inténtenlo, chicos. Yo les animo de que lo intenten y van Profe, a ver que está súper fácil. Milen. yo no le entendí mucho al último, o sea, no cacho qué hay que hacer. Y, o sea, sé que me voy a parar ahí cuando ya esté haciendo el deber. Verás, haces el 1, haces el 2, haces el 4 y cuando llegues al 3 me escribes. Verás, estás combinando dos sustancias, una muy fría y una muy caliente. La idea es que estas sustancias al mezclarse te van a dar agua tibia, como quien dice, algo intermedio, una mezcla tibia, en el medio, entre el menos 200 y el 200. La cosa es que el punto del cambio de estado del nitrógeno está líquido, a menos 200 grados del nitrógeno está líquido. Y cuando pase del 190, el nitrógeno se hace gaseoso. Entonces, es igualito al ejercicio 3 del 20 de diciembre, pero ahí solo era Q del agua y Q de la barra de cobre, que era el cobre caliente metiéndolo en el agua y teníamos agua tibia. Entonces, ahí solo eran dos calores, el agua y el cobre. Ahora, para el nitrógeno, vas a tener los tres calores, que es la clase de esta semana. Entonces, el mecanismo de resolución es exactamente igual, simplemente que al lado izquierdo tienes tres calores, nada más. O sea, ya te digo, si haces del 1 y el 2, esa parte del 3 va a quedar súper fácil. Ya. Es que él iba a decir que el 20 de diciembre solo hicimos 2 ejercicios, no hicimos 3. Pero bueno, entonces el Dos. segundo ejercicio, Segundo, entonces. ya. Ajá, sí. Ya. Eso, chicos, un gusto haberles visto como siempre y estaremos comunicándonos la siguiente semana. Con todo, en unos minutitos, bueno, un par de horas de hecho, porque ahorita todavía tengo más clases, ya les subo la grabación de esta clase para que los puedan ver con mayor detenimiento. ¿Ya? Un abrazo, se me cuidan. Ya, profe. Hasta luego, profe. Bye, bye. Hasta luego, profe.